Uno, dos. Buenos días. Ya. Oremos juntos. Dios, Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu salvarnos con la sangre de Jesús preciosa. Y gracias por permitirnos esta iglesia de Chimbote para que podamos aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Dios, por favor, guíanos para que todos, cada uno de nosotros, confirmamos la salvación por medio de tu palabra. Habrá el seminario de la Biblia desde mañana. Dios, sabemos que tú quieres manifestar tu voluntad por medio de este seminario. Guíanos para que podamos invitar muchas almas perdidas en Perú, especialmente en Chimbote, para escuchar este seminario. También toca nuestro corazón para que podamos invitar, abrir nuestra boca para invitar muchas almas. Por medio de hoy día, Dios, ayúdanos para que reflexionemos nuestra salvación por medio de palabra. Creemos que en esta hora, aquí tú, Jesucristo, estás aquí. Por favor, alimentanos nuestro espíritu como necesario. Cámbianos para que podamos vivir como tus hijos en esta tierra. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Ya busquemos San Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 13. San Mateo capítulo 7, versículo 13. Ya, 13, 14, dos versículos. Leamos juntos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas palabras son un mandato solemne y una advertencia del Señor a todas las personas del mundo. Toda gente debe elegir una puerta entre la puerta ancha y la puerta estrecha. Las puertas se están conectadas con la vida y la muerte. Por eso, la Biblia dice, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Hay dos caminos. La puerta estrecha conduce a la vida y la puerta ancha lleva a la muerte. Esta palabra debemos entender correctamente. La mayoría de las personas piensan que la persona que entra por la puerta estrecha es alguien que va a la iglesia o que cree en Dios con fervor y que vive haciendo en bien, pero es equivocado. En medio de las personas que creen en Dios
hay dos tipos. Habló de dos tipos de personas entre los que asisten con esmero a la iglesia y creen en Dios con fervor. Los incrédulos no tienen nada que ver con esta palabra. Dentro de los creyentes en Dios hay dos tipos. Los que entran por la puerta estrecha y los que entran por la puerta ancha. Al hablar de la puerta estrecha, la ancha, hay algo muy importante que debemos entender. Esta palabra no quiere decir que haya dos tipos de creyentes. Los que practican la fe con fervor y los que la practican sin fervor. Tampoco no. Sino que entre los que creen en Dios existen estos dos tipos. Entonces, aquí, nosotros también nos dividimos en esos dos tipos. Los que entran por la puerta estrecha y los que entran por la puerta ancha. Versículo 21. San Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que dicen Señor, Señor? Son los que creen en Dios, aquellos que reconocen a Jesús como su Señor y le llaman Señor, Señor. Pero Jesús dijo que no todos los que creen en Dios le dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Aunque exteriormente parecen tener buena fe y asisten con esmero a la iglesia, habrá muchos que no podrán entrar en el cielo. Y no entrar en el cielo significa ir al infierno. Aquí, 21 dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa? ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios Padre? Se refiere a recibir la salvación con certeza. Vamos a marcar este versículo y vamos a buscar San Juan. San Juan, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 40. San Juan 6, versículo 40. 6:40. Leamos juntos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Aquí. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Voluntad del Padre. Hacer la voluntad de Dios Padre no significa realizar obras humanas dirigidas a Él. Aquí. La voluntad del Padre, aquí dice, la voluntad que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La voluntad de Dios es que recibamos la salvación por la gracia que nos da a través de Jesucristo. Ya, entonces, vamos a volver. San Mateo 7. Hay que marcar este capítulo. San Mateo 7. San Mateo 7, versículo 22.
San Mateo 7, versículo 22. 22. Desde 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta palabra nos enseña que los que van al infierno diciendo, Señor, Señor, no eran personas que llevaban la vida cristiana de manera descuidada. Señor, Señor, aquí dice 22, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Qué significa? Como pastores o predicadores, enseñaban mucho la Biblia. Y siguiente, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Echaban fuera demonios y sanaban los enfermos en el nombre de Jesucristo. Y ellos, a los ojos de los demás, parecían tener una buena fe y una vida cristiana admirable. Se ve así. Pero Jesús les dijo, 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ya. En esta tierra parecían tener una buena fe. Pero cuando mueran y se presenten delante del Señor, Él les dirá, no los conozco. Creían tener una gran fe, porque hicieron muchas obras y milagros en el nombre del Señor. Sin embargo, el Señor les dirá que no los conoce. Si el Señor dice que no los conoce, ¿a dónde irán? ¿A dónde irán? ¿Al cielo o al infierno? 100% irán al infierno. Es sorprendente saber que entre los que creen en Dios con mucho fervor y entre los que claman, Señor, Señor, muchos irán al infierno. Muchos que ejercieron como profetas fueron desechados y también los que aprendieron de ellos serán desechados también. Los que echaron fuera demonios y realizaron milagros en el nombre del Señor fueron desechados. Y también los que recibieron sus oraciones y sanidades serán desechados también. Jesús nos advirtió de antemano que aún entre los que dicen tener fe, muchos serán echados al infierno. Sin embargo, aunque lean estas palabras, la mayoría piensa, eso no me pasará a mí. Yo no seré echado al infierno. Entre los muchos que dicen creer en Dios aquí en Perú, al final se dividirán, dos en dos. Los que entran por la puerta estrecha y los que entran por la puerta ancha. Y también entre nosotros mismos, sin duda, habrá esta misma división. San Lucas, busquemos, San Lucas 13. San Lucas 13. Versículo 23. San Lucas 13, versículo 23. 23.
13:23. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, no podrán. Señor, ¿son los pocos los que se salvan? Lo preguntó. Para nosotros también es una cuestión muy importante saber cuántos son los que se salvan. La respuesta de Jesús a esta pregunta fue que los que se salven serán muy pocos, muy pocos. La Biblia dice que si uno cree será salvo, pero también advierte que muchos aún esforzándose por entrar en el cielo no alcanzarán la salvación. Por eso debemos examinarnos a luz de la palabra de Dios y reflexionar profundamente sobre nuestra propia salvación. Aquí, muchos, no pocos, muchos procurarán entrar y no podrán. Al mirar esta palabra, los que procuran entrar son personas que creen y se esfuerzan por entrar en el reino de los cielos. 32, versículo 32, capítulo 13, versículo 32. Leamos juntos. Y les digo, ir y decid a aquella zorra, he aquí he hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y el tercer día, demonio, mi obra. Aquí. San Lucas 12. San Lucas 12, capítulo 12, versículo 32. 32. Leamos juntos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Manada pequeña. En esta tierra, en el Perú, especialmente en el Perú, será poca la gente que podrá entrar al cielo, aunque muchos dentro del cristianismo afirman tener fe. La historia del Antiguo Testamento nos da testimonio de cuántos realmente llegaron a ser salvos y cuál fue esa proporción. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En los días de Noé, en medio de tanta gente, solo 8 personas se salvaron del juicio de Dios. Y en Sodoma y Gomorra, a pesar de tanta gente, la ciudad fue consumida por el fuego, por no había ni 10 justos. Además, en los días de Jeremías, Jerusalén fue destruida porque no había ni una sola persona que buscaba a Dios. Ni una sola persona. Jeremías, busquemos Jeremías 5. El libro de Jeremías, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1.
5:1. Jeremías 5:1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora. Informaos, buscad en sus plazas y ver si hayáis hombres, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, yo la perdonaré. Pero había uno. No. En Jerusalén había un templo. En ese templo había muchos profetas, sacerdotes, escribas y ancianos, mucho, que aparentaban tener buena fe, pero no eran rectos delante de Dios. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que hicieron? El 5, versículo 30. Versículo 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. 31, leamos juntos. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Estas situaciones no solo ocurrían en aquella época, sino que siguen hasta hoy también. En esta tierra, en el Perú, también están ocurriendo cosas espantosas y feas. ¿Cómo es posible que alguien después de asistir a la iglesia 1 año, 3 años, 5 años o hasta 10 años aún no haya recibido la salvación? Hay personas que no saben Dios en Perú. Todo lo dicen como una costumbre. Bendiciones, Dios te bendiga. Creo que es la frase que más he escuchado en el Perú. Bendiciones, Dios te bendiga. ¿Ya? Mucha gente sabe de Dios, pero en realidad no lo conoce. Desde niños aprendieron de Dios como parte de la cultura, pero casi nunca lo aprendieron realmente a través de la Biblia. Y lo mismo sucede con muchos que asisten a la iglesia. Ya San Lucas, vamos a buscar San Lucas otra vez, capítulo 13. San Lucas, capítulo 13, versículo 25. San Lucas, capítulo 13, versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Se respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestra plaza enseñaste. Pero os dirá, leamos juntos, os digo que no sé de dónde soy, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Estas personas pensaban que asistiendo con diligencia a la iglesia, tenían comunión con el Señor, comían en su presencia y aprendían de Él. Sin embargo, al final, fueron echados fuera de la presencia del Señor, destinados al infierno. Aquí dice, no sé de dónde sois. Estas palabras significan que no entraron por la puerta que el Señor ha establecido. ¿Acaso no se necesita mucho tiempo para pasar por esa puerta? Ya, aquí esa puerta también. ¿Fue difícil y tardado en entrar por ella hoy día? ¿Sí o no? ¿Fue difícil? Pasar por la puerta es algo instantáneo. Ya San Juan, busquemos San Juan 10.
San Juan 10, versículo 9. San Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pasar por la puerta estrecha significa entrar por Jesucristo. Como Él mismo dijo, yo soy la puerta. Es decir, recibir la salvación por medio de Él. Y andar por el camino estrecho significa vivir una vida cristiana guiada por el Espíritu Santo después de haber sido salvos. Después de recibir la salvación y llevar la vida cristiana. Si una persona llega delante del Señor satisfecha solo con su fe le parezca buena, pero sin conocer el camino que Dios ya ha establecido, terminará cayendo en la mayor desgracia. Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay una fe que puede parecer derecho a los ojos humanos, pero que no lo es delante de Dios. Ese camino finalmente lleva a la muerte, al infierno. Debemos tener en cuenta que aún entre los que asisten a la iglesia y parecen ir por el camino correcto a los ojos humanos, también puede haber quienes estén entre nosotros también. Son los que asistieron a la iglesia toda su vida y sin embargo al final irán al infierno. De San Mateo 13. San Mateo 13, versículo 47. San Mateo 13, versículo 47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será a fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. 50 leamos juntos. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será lloro y el crujir de dientes. Hacen la tarea de separar los peces buenos de los malos que recogieron en la red. En la explicación de que entre los que tienen fe se distinguirá entre los que entrarán en el cielo y los que no. Si leemos la Biblia, podemos ver claramente que Dios hace separaciones. Desde el principio en Génesis, separó a la luz de las tinieblas. Separó las aguas de arriba de la expansión y las de abajo. Dividió el mar y la tierra. También distinguió entre las aves de aire y los peces del mar. Y distinguió a los seres humanos creados a su imagen de los animales. Además, cuando nadie buscaba a Dios en la tierra, llamó a Abraham para apartarlo. De Abraham nacieron Isaac e Ismael. De Isaac salieron Esau y Jacob. Y la descendencia de Jacob fue apartada de las demás naciones como el pueblo escogido de Dios, Israel. Después de la venida de Jesús, también habrá separación. El trigo, la cizaña. El grano, la paja. Las ovejas y las cabras. Los peces buenos
los malos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y al final, el cielo y el infierno. El problema más grande es a cuál lado pertenecemos nosotros. San Mateo 25, capítulo 25, versículo 32. San Mateo 25, versículo 32. 25, 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta en pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 41, versículo 41, leamos juntos. Entonces dirá también los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, aunque sea un camino que muchos siguen, o aunque uno mismo piense que es correcto, o aunque los demás lo aprueben, no puede ser el camino correcto delante de Dios. De cierto digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús dijo así. La única condición para entrar en el cielo es nacer de nuevo. Y es esclavo, no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Jesús dijo así. Aunque alguien entre como esclavo en la casa de un hombre rico y haga todo lo posible por servir a su Señor, no llegará a ser su heredero. No llegará. Solo por nacer en esa casa puede ser heredero y disfrutar de todo para heredar el reino de Dios. No es por lo que uno haga, sino que debe nacer como hijo de Dios. El nuevo nacimiento es una experiencia única, absoluta y segura que debe ocurrir una sola vez en toda la vida. Es San Mateo 15, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 13. Capítulo 15, versículo 13. Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. 14 leamos entonces. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aunque una persona haya nacido en una familia cristiana, haya recibido enseñanza en la doctrina tradicional, haya ocupado cargos en la iglesia y se haya convertido en un cristiano piadoso. Sin embargo, si en su interior no está la semilla sembrada por el Padre Celestial, es decir, la nueva vida dada por la muerte y la resurrección de Jesús, será desarraigada en el día final. Aunque soy pastor, mis hijas también tienen que nacer nuevo. Entonces irán al infierno. San Mateo 22. 22, capítulo 22, versículo 10.
22:10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró en el rey para ver los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Así será el lloro y el crujir de dientes. 14, leamos juntos. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Se menciona una persona que participó en la boda del rey sin llevar el vestido de boda, y fue echada a las tinieblas de afuera. Así será el lloro. ¿Qué significa tiene esto? Es una persona que, aunque asista a la iglesia, él asistió a la boda. También los que asisten a la iglesia, no se ha puesto el vestido de bodas que cubre la vergüenza de su conciencia ante Dios. Ser echado a las tinieblas de afuera significa ser arrojado al infierno. 14 dice: porque muchos son llamados a la iglesia y pocos escogidos. Los escogidos son los que se han vestido con el traje de bodas. El Señor dijo que serán pocos los escogidos que llevan el vestido de bodas. La vestidura se refiere a una ropa que cubre la vergüenza de la conciencia expuesta por el pecado. Significa haber recibido el perdón y la justificación de parte de Dios. Busquemos Isaías 61. Isaías 61. Isaías 61, versículo 10. Leamos juntos. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. El cristiano es aquel que se viste con vestidura de salvación y con el manto de justicia. La vestidura que cubre la vergüenza de la conciencia descubierta por el pecado. El recibir el perdón y la justificación de Dios. En el huerto de Edén, después de desobedecer el mandamiento de Dios y comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva hicieron una falda con hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y cuando Dios llamó a Adán, él respondió: "Oh, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí". En ese momento, Dios les hizo una vestidura especiales para cubrir su desnudez. Jehová Dios dio al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La Biblia dice: estas túnicas se hicieron mediante la muerte de un animal y el derramamiento de su sangre. Y eso era una figura que señalaba a Jesucristo, quien moriría derramando su sangre por los pecados de la humanidad, para que Dios perdonara nuestros pecados y nos justificara.
En cambio, si no es por la sangre de Jesucristo, ninguna obra justa del hombre puede cubrir la vergüenza de la conciencia delante de Dios. Aquí, Isaías 59, versículo 6. Versículo 6. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Esto no es la vestidura de la salvación y de la justicia dada por Dios. Esa vestidura hecha de hojas de higuera por el hombre no puede cubrir la vergüenza. Es decir, con las obras del hombre no puede cubrir sus pecados delante de Dios. Aquí Isaías 64, capítulo 64, versículo 6. 64, versículo 6. Leamos juntos. Si bien todos nosotros somos con suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y camino todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La Biblia dice que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Cualquier celo o las obras para Dios no pueden convertirse en la vestidura de boda. Por muy buena y justa que sea una persona, sus obras no pueden llegar a ser una vestidura delante de Dios. Romanos, busquemos Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 2. Romanos capítulo 10, versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Importante es, no conforme a ciencia. 3. Veamos juntos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es porque muchos no conocen la justicia de Dios, ni la vestidura de Dios. Serán echados al infierno cuando se presenten delante de Dios con sus propias vestiduras, confiando en sus virtudes, su celo y sus propias obras. Por eso, San Juan dice, vamos a buscar, San Juan 3. San Juan 3, capítulo 3. San Juan 3:3. Dijo así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. 7, leamos juntos. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El nacimiento de un bebé es el nacimiento de una nueva vida que antes no existía. De esta manera, nacer de nuevo significa que el alma que estaba muerta a los ojos de Dios vuelve a nacer. Entonces, ¿cómo podemos nacer de nuevo? ¿Ya? ¿Cómo? Primero, debemos escudriñar la Biblia para recibir la salvación. San Juan 5 dice, San Juan 5, versículo 39. San Juan 5, versículo 39.
escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, testimonio de Jesucristo. También, segunda de Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Tres, 15. Y que desde la niñez hasta sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La vida eterna, es decir, la salvación, solo es posible escudriñando la Biblia. Pero mayoría de las iglesias de Perú enseñan cómo cantan, cómo oran, pero no enseñan exactamente la Biblia. La Biblia contiene la sabiduría que nos lleva a la salvación. Yo también, aunque soy pastor, sin Biblia no puedo salvar ni una sola. ¿Ya? Siempre la Biblia, el pastor no puede salvar las almas. ¿Ya? La Biblia, solo la Biblia puede salvar las almas. A veces yo preguntaba a los peruanos, ¿han nacido de nuevo? Ellos, sí, yo he nacido nuevo. Un pastor me confirmó mi salvación. ¿Sí? Entonces, el pastor lo enseñó por medio de la Biblia. Sí, correcto, pero yo no vi unos versículos que me dio una salvación. Pero el pastor me confirmó salvación. Los pastores pueden dar salvación o no. No. También un humano. Hay que aprender la Biblia. La Biblia contiene la sabiduría que nos lleva a la salvación. Sin embargo, ni las oraciones ni las obras en la iglesia pueden dar la salvación. En ninguna parte de la Biblia se enseña eso. No. Entonces, ¿cuántas veces tiene que asistir a la iglesia para recibir la salvación? ¿Cuántas veces dar ofrenda para recibir la salvación? ¿Ya? ¿Cuántas veces tiene que trabajar en la iglesia para recibir la salvación? No está escrito en la Biblia. Solo por medio de la Biblia recibimos la salvación al comprender la gracia de Dios. Es decir, Dios hace nacer a sus hijos por medio de su palabra. De Santiago, busquemos Santiago 1. Santiago 1, versículo 18. Santiago 1, versículo 18. Leamos juntos. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí, Dios engendra a sus hijos a una nueva vida por medio de su palabra. Aquí también nos hizo nacer por la pastor, palabra, por la oración, no, por dar ofrenda, no, por congregar la iglesia, no, palabras. Primera de Pedro 1,
23. Versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nacer de nuevo es posible únicamente por la palabra. Si no entiende la gracia de Dios por medio de la palabra del Evangelio, nunca podrá nacer de nuevo. Para ser salvos, primero, deben escudriñar la Biblia. En segundo lugar, tienen que escuchar la palabra por medio de alguien que ya ha sido salvo. Porque aunque uno lea la Biblia solo, es difícil comprenderla. ¿Ya? Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10, versículo 14. Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién se leemos entonces? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hay personas enviadas para anunciar las buenas nuevas. Son las personas que fueron salvadas primero. El camino de salvación establecido por Dios es que la palabra sea predicada por medio de los que ya recibieron la salvación, para que otros también la reciban. Por eso, y aquí, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Deben comprender el correcto evangelio que ellos enseñan por medio de la Biblia. Para ser salvos, primero, deben escudriñar la Biblia. En segundo lugar, tienen que escuchar la palabra a través de la persona que fue salvada primero. En tercer lugar, deben reconocer que somos pecadores que merecen ser condenados por Dios y buscar su gracia con un corazón anheloso de ser salvos. Jeremías 29. Jeremías 29. Versículo 13. Versículo 13. 13. Leamos juntos. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Para entender el Evangelio es necesario contar con la ayuda del Espíritu Santo. Como una persona sedienta busca agua, así el Espíritu Santo obra en aquellos que lo buscan con fervor en medio de su lucha espiritual. San Juan 7. San Juan 7, versículo 37. San Juan 7, versículo 37. San Juan 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39, leamos juntos.
Esto dio del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Una persona que realmente se da cuenta de que es un pecador miserable ante Dios y anhela, puede recibir la ayuda del Espíritu Santo. Con esa ayuda del Espíritu Santo pueden nacer de nuevo y ser salvo. Pero alguien que se considera justo ante Dios, la persona que no sabe cuál es su destino y piensa que es salva sin la experiencia real de nacer de nuevo, no puede ser salva. La Biblia dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Algunas personas parecen humildes ante los hombres, pero son orgullosos ante Dios. Los que no reconocen su verdadera condición y piensan que irán al cielo son como los orgullosos fariseos de aquel tiempo. Fariseos como. ¿Ya? En nuestra era también hay mucha gente como aquellos fariseos. Aunque asistan a la iglesia, acabarán en el infierno. La única condición para que alguien pueda entrar al cielo es nacer de nuevo. Y nada puede reemplazar eso. La vida cristiana es la práctica de una persona que se ha convertido en hijo de Dios después de nacer de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo y comienza una vida cristiana es la que irá al infierno después de decir, Señor, Señor, como aprendimos hoy. Vamos a pensar. Cada uno de nosotros vamos a pensar. Yo he nacido de nuevo. Vamos a pensar, ¿ya? Yo he nacido de nuevo. ¿Cuándo? ¿Cuándo he nacido de nuevo? Vamos a preguntar a sí mismo. Yo, ¿cómo he nacido de nuevo? ¿Cuándo? ¿Con qué manera? ¿Ya? ¿Cuándo? Decidió dejar de pecar. Eso no significa que nacer nuevo. No está escrito aquí. ¿Ya? Decidió congregar la iglesia. Desde ese día nació de nuevo. No, no significa. ¿Ya? Ya. Vamos a preguntar, ¿estás seguro de que nació de nuevo a través de la Biblia? ¿Ya? ¿Es su salvación según la Biblia? Vamos a pensar. Si no está seguro, recuerde estas palabras en su corazón. Segunda de Corintios 13. Segunda de Corintios capítulo 13. Capítulo 13, versículo 5. Capítulo 13, versículo 5. Leamos juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Era examinar y confirmar la propia fe y salvación es un mandato del Señor. Mandato del Señor. Si su salvación no es segura, hay que participar. Seminario de la Biblia desde mañana. ¿Ya? Hay que confirmar nuestra salvación. ¿Por qué? No sabemos que nosotros, ¿cuándo vamos a morir? ¿Saben? No. Antes de morir, hay que solucionar este problema por medio de la
Biblia. Entonces, este asunto, ¿ya? Este tema, lo más importante en el mundo, en nuestra vida. Seminario, por eso muy importante. Asistir a la iglesia no significa que yo he renacido. ¿Ya? Yo decidí dejar de pecar. También, tampoco, no significa de salvación. Vamos a asistir al seminario desde principio hasta fin. Desde mañana habrá una oportunidad preciosa para nosotros. ¿Ya? Es muy importante, más importante para ganar dinero, las platas. ¿Ya? Más importante que encontrarse a otros. Vamos a ya, echar nuestro tiempo a este seminario. Entonces, ¿a qué hora empecemos? ¿A qué hora empecemos el seminario? No, desde las 8 de la noche, 8. Ya, sí, un hermano anhelaba recibir la salvación. Vio el gigantografía que anunciaba el seminario, por eso ya, a las 7, él no lo vio, PM, por eso él tenía a las 7 de la mañana, ya anhelaba recibir la salvación, por eso ya ha nacido de nuevo. Ya, desde 6:50 vamos a estar aquí, hermanos, y allí también vamos a traer las almas perdidas que están sus alrededor. Y también vamos a reflexionar, confirmar nuestra salvación por medio de este seminario. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, gracias por las palabras que necesitamos. Dios, nosotros queremos confirmar nuestra salvación por medio de este seminario. Guía nuestros pasos para que estemos en este lugar donde prediquemos el seminario de la Biblia, o sea, el correcto evangelio. Dios, guía nuestros pasos a las almas perdidas para abrir nuestra boca, para invitar a este seminario, para salvarles. Dios, guíanos por favor. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Ya, vamos a hacer alabanza, himno 52.